Bienvenidos a Entre Biblias con María Maya. Es un gusto saludarte y esto es un mensaje de amor y esperanza de parte de Cristo Jesús. En esta oportunidad quiero compartir contigo dos cosas que debes cumplir para ser salvo según la Biblia. Y para eso quiero que leamos el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y lo vamos a leer honrando a Padre, Hijo y a Espíritu Santo, y dice a la letra: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La lectura es bien específica y solo nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso nos vamos a estar basando en esos dos puntos. Y el primero es el que creyere. ¿Creer en qué? Y el versículo 15 nos habla sobre predicar el evangelio. Y es que el que crea en ese evangelio, ese será salvo. El evangelio es una buena nueva, es una noticia. Depende de usted el creer en el evangelio de Jesucristo o no creerle. La noticia que yo anuncio es verdad. Y el evangelio de Jesucristo es verdadero. Y lo podemos comprobar todos los días. Cada vez que nosotros leemos las Sagradas Escrituras lo podemos ver. Y es que hay muchas personas que quizás se preguntan o quisieran tener a Jesús o al mismo Dios frente a ellos para creerle. Pero Jesús en San Juan 20:29 dijo: Bienaventurado el que no vio y creyó. Nosotros debemos creer en Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Creer que no hay otro mediador como Él. Porque cuando Jesús principia su ministerio, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, anunciando el evangelio del Señor, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es una buena nueva que Jesús anunciaba, que Jesús predicaba, y a la cual a nosotros nos invita a creer en el evangelio. Pero muchos se preguntarán que cuánto tiempo llevamos nosotros predicando y anunciando el evangelio de Cristo, diciendo que Cristo pronto viene y nunca sucede. Pero es que usted debe saber que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos arrepintamos de vuestros pecados. Dios aún está haciendo un poquito de tiempo para aquel que tiene que arrepentirse, para aquel que tiene que venir a los pies de Él y rendirse ante Cristo. En las Sagradas Escrituras encontramos a un hombre que se hizo la pregunta muy importante. Y lo bonito es que esta pregunta seamos nosotros quien la hagamos. Si no es que venga alguien y me haga la pregunta a mí, si yo quiero o no, sino que nosotros la hagamos, ¿qué debo hacer? Y veamos lo que dice en el libro de Hechos. El libro de Hechos, en el capítulo 16, específicamente entre los versículos del 25 al 31, nos relata: cuando Pablo y Silas se encontraban presos, ellos a medianoche, la Biblia dice que estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos le oían. Cuando de repente sobrevino un terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, e inmediatamente las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas estaban abiertas, él sacó la espada que iba a matarse, porque pensó que todos se habían huido. Pero ahí estaba Pablo y Silas. Y Pablo, clamando a gran voz, le dice: detente, no hagas tal cosa, todos estamos aquí. Y es ahí cuando el carcelero, en ver todo lo acontecido, sabiendo que humanamente, por fuerza humana, no había pasado tal cosa, sino que había sido el poder de Dios actuando ahí en la cárcel, es cuando él hace esta pregunta. Y es la que debería hacerse, debería preguntarse usted o hacerle la pregunta a otra persona, sin necesidad de que venga alguien de una congregación, alguien de una iglesia a hacérsela. Y le dice el carcelero: a Pablo
y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted debería preguntarse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si aún considera no tener la salvación. Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el carcelero, en ver la situación, se vio ansioso en obtener la salvación. Y es por eso le motivó a él a hacer esa pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es muy sencilla: que usted crea en el Señor Jesucristo, crea en el Evangelio, crea que Dios existe. Al creer en el Señor Jesucristo, viene el confesarle, viene el declararle con su boca que Jesús es el Señor, tal como lo dice Romanos 10:9. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con solo pensarlo, con solo decirse usted en voz baja o dentro de usted mismo: creo en el Señor Jesucristo. Pero es importante que usted lo confiese con su propia boca, porque eso le da la salvación. Y es por eso que en las iglesias, cuando una persona viene a los pies de Cristo, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, hace la oración de fe, creyendo que el Señor es el único que salva nuestras vidas, creyendo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y es el único que limpia, es el único que perdona el pecado del mundo. Es por eso importante que usted le confiese con su boca que Jesús es el Señor, que crea en el Evangelio para ser salvo. Este ha sido el primer paso que usted debe cumplir para obtener la salvación. Y es que crea en el Evangelio de Jesucristo, crea en las buenas nuevas de salvación que día a día se predican y que día a día usted las puede encontrar leyendo las Sagradas Escrituras. Porque usted mismo puede darse cuenta de lo valioso que es obtener la salvación. Es por eso que debe creerle. La segunda cosa que debes cumplir para ser salvo es ser bautizado. La misma Biblia lo menciona: el que fuere bautizado será salvo. Después de haber creído en el Evangelio de Jesucristo, es importante bautizarse para obtener la salvación. Pero también es importante saber que es necesario cumplir 3 requisitos para poder ser bautizado. Primero, creer, seguir creyendo en el Evangelio de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 en adelante, nos habla cuando Felipe se encontró con el etíope eunuco. El eunuco se encontraba leyendo parte de las Sagradas Escrituras cuando Felipe iba pasando, y el Espíritu le indicó que debería acercarse al carro de donde estaba el eunuco. Y viendo que lo que el eunuco estaba leyendo, Felipe le preguntó si él entendía lo que leía. Y es ahí cuando Felipe le anuncia el Evangelio de Jesucristo al eunuco. E iban de camino cuando llegaron a cierta agua, y el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees en el Señor de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le respondió: creo en el Señor, creo en Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Y entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es importante creerle al Señor. Es importante que usted sepa lo que va a hacer. Sepa el significado del bautismo. El segundo requisito que usted debe cumplir para ser bautizado es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es que usted, si antes de creer en el Evangelio de Jesucristo
hacía cosas malas, cosas indebidas, cosas que no eran agradables delante de los ojos del Señor. Ahora, para cumplir este segundo requisito, usted debe de dar buenos frutos, debe de haberse arrepentido, usted debe de hacer lo correcto, lo bueno delante de los ojos de Dios. Cuando Juan el Bautista se encontraba en el desierto de Judea anunciando el evangelio de Jesucristo, venían muchos a él y eran bautizados. Pero al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, él les decía: generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es ahí cuando nosotros debemos de actuar con conocimiento de lo que vamos a hacer, de habernos arrepentido de todo lo malo que antes hacía la persona y ahora demostrar que ya no es la misma, sino que dar buenos frutos. Pero a medida que usted va dando buenos frutos, irá entendiendo el significado del bautismo. Y es por eso que Jesús les da la gran comisión a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí donde se cumple el tercer requisito de ser discipulado. A medida que usted va siendo instruido en el conocimiento del bautismo, porque no solo se va a bautizar por bautizarse, porque se le está antojando querer pasar las aguas bautismales, porque usted considera que ya está preparado, pero para eso debe de hacer frutos dignos de arrepentimiento, para eso debe ser instruido, ser discipulado y conocer exactamente el significado del bautismo, porque no solo lo debemos hacer porque se nos plació. Acuérdese que el significado del bautismo es que muere el viejo hombre y nace una nueva criatura. Todo lo malo que antes hacía ya no lo va a hacer. No es que usted se va a bautizar y va a seguir siendo la misma persona va a seguir siendo. A lo que me refiero es que las acciones malas que usted tenía o las acciones no buenas que hacía ya no las hará más, sino que en verdad se verá el fruto en usted, sino que en verdad se verá que usted ahora es una nueva criatura. Y es ahí donde es importante creerle al Señor, ser discipulados y tener frutos dignos de arrepentimiento para ser bautizados. Si usted cumple estos tres requisitos, no lo piense más y pida ser bautizado para que a través de esto usted pueda obtener la salvación. Este ha sido la segunda cosa que usted debe de hacer, que usted debe de cumplir para ser salvo. Ahora, hemos visto las dos cosas que debemos cumplir para ser salvo: el que creyere y fuere bautizado. Pero hay muchas personas que están en las iglesias y sí, han creído en el Señor Jesucristo, han creído en el Evangelio del Señor, pero aún no se han bautizado. Y para ser salvo es necesario bautizarse, es necesario también cumplir este requisito. Pero también usted se preguntará, usted que ya está en una iglesia y que le ha creído al Señor y que no se ha bautizado, porque quizás le da un poco de temor pasar a este siguiente paso, pero es necesario que lo haga, porque si no, su vida puede perecer. Y no es que yo lo esté afirmando, sino que la palabra del Señor lo dice. O también se preguntará de aquel hombre cuando crucificaron a Jesús, que usted podrá decir, él ni siquiera se bautizó y Jesús mismo le dijo que hoy mismo estará en el paraíso. Pero ahí es un caso muy diferente, que este hombre no tuvo la oportunidad de hacerlo. Y usted, hermano, que está en una iglesia y aún no se ha bautizado, pero ha creído, aún tiene la oportunidad para hacerlo y puede hacerlo. Usted, amigo, que aún no ha creído en el Señor, ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Y acuérdese que Dios no es que tarde su promesa, porque Dios es paciente. Dios nos quiere a nosotros, nos ama y aún le está esperando. Aún lo está esperando a usted a que llegue a Él y que le crea y que sea bautizado. Le dejo esta invitación y en el nombre del Señor usted crea, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso y con Él no tenemos nada que perder.
De todo lo contrario, con Dios tenemos todo lo de ganar. Así que ahí te queda la invitación, y que Dios les bendiga de una manera muy especial.